El orgullo, la autoestima. Fíjense a qué asocia la hermana White la autoestima, al orgullo. Es ese compañero de viaje. El orgullo, la autoestima y la osadía son rasgos destacables de los niños de nuestros días y son la maldición de nuestro tiempo. Tanto en casa como en la escuela sabática deben enseñarse a los niños las más sagradas lecciones de modestia y humildad. Es decir, se les debe enseñar a salir de Babilonia, a vivir el Evangelio. Cuando el corazón se descuida, crecen sin control las semillas venenosas del orgullo, la autoestima y la autosuficiencia. Semillas venenosas, orgullo, autoestima. Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que hay una dosis, una medida aceptable de orgullo? ¿O solo es inaceptable el orgullo desmedido? ¿Qué les parece? ¿Podríamos decir que hay un orgullo sano? A mí me parece que no. Tercera cita, ¿se aferrará alguien a su propia justicia? ¿Dejará alguien de apreciar cuán precioso es Cristo? ¿Habrá alguien cuyo corazón no se rinda al amor de Jesús? ¿Conservará alguien una partícula de autoestima? ¿Les parece que hay una medida aceptable de autoestima? ¿Que hay una posibilidad de sana autoestima? Yo les quiero decir que hay aproximadamente 350 declaraciones de la hermana White sobre la autoestima. Yo he tenido la ocasión de revisar la mitad desde la primera mitad las he revisado todas y les aseguro que no hay ni una sola vez en la que la hermana White no condene la autoestima, asociándola muy a menudo al orgullo, a la envidia, a la justicia propia, diciendo que es lo que nos impedirá la entrada en el cielo. Casi 350 citas. Pero fíjense que yo aquí, a diferencia de lo que suelo hacer, les he citado los 3 lugares donde está en la obra original. Porque en las traducciones que han hecho al español, en ninguna de las 3 dice autoestima. Y eso es un grandísimo problema y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Han traducido otras cosas, cualquier cosa menos autoestima. En inglés es self-esteem. Self-esteem es la traducción directa de autoestima. Es una de las palabras, y no hay muchas, que tiene una traducción absolutamente directa e indubitable. Autoestima, self-esteem. Fíjense, en la Educación 98 leemos esto: el egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se reproducen y al final es desgracia y ruina. Ahora, todos estamos de acuerdo en que el engreimiento es una cosa muy mala, ¿verdad? Ahí no hay duda. El problema es que la hermana White no escribió eso. Ahí tienen abajo el original. Self-esteem. ¿Por qué no se tradujo exactamente lo que dijo la hermana White? Autoestima. Esto es lo que tenía que haber. Esto es lo que tendría que estar en el libro. Y entonces habríamos sabido, cuando lo leyéramos, que la autoestima, el final de la autoestima es la desgracia y la ruina. Pero esa verdad ha quedado ocultada. Se ha guardado silencio sobre esa verdad. Y es un silencio culpable. Otra cita más. Cuando se descuida el jardín del corazón, las malezas venenosas del orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo crecen, etc. Todos sabemos que el amor propio es muy malo. Ahí no hay novedad. Estamos todos de acuerdo. Pero una vez más el problema es que la hermana White no escribió eso. La hermana White escribió esto otro. Las malezas venenosas del orgullo, de la autoestima y de la confianza desmedida. Es decir, que cuando leemos las traducciones que se han hecho al español, en lo que respecta a la autoestima, no estamos leyendo lo que escribió la hermana White y interesa que lo sepamos. Y es muy triste. Pero se ha hecho otra cosa peor que suprimir esa verdad. Y esa cosa es la siguiente. Vamos a leer esto. Puede ser que algunos de aquellos con quienes tienen contacto sean rudos y descorteses, pero no sean ustedes menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. No me he equivocado al leerlo, no me he equivocado al escribirlo.
Aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. Hay un problema ahí. El autoestima, hay una incongruencia, ¿no les parece? Habría de ser la autoestima, pero no, está escrito así, el autoestima. Eso está en mente, carácter y personalidad. Pero aquí lo que llama la atención es que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque yo había leído prácticamente casi la totalidad de las citas, la mitad de las 350 la leí y de la otra mitad hice un estudio aleatorio, una por aquí, otra por allí, al azar, y todas unánimemente hablaba la hermana White mal, condenando la autoestima. Pero aquí parece que esté bien. Aquel que desee conservar su autoestima tiene que tener cuidado de no herir innecesariamente la autoestima de los demás. Fíjense que en la referencia, eso está sacado del CD, de las obras de la hermana White, en la referencia está Obreros Evangélicos. Y entonces fui a Obreros Evangélicos y dice esto. Estoy subrayando ahí esa incongruencia entre la autoestima, que es femenino, y el autoestima de los demás. Esto es lo que dice el Obreros Evangélicos. Exactamente igual, pero hay un pequeño cambio. Aquel que desee conservar su respeto propio debe tener cuidado de no herir innecesariamente el respeto propio de los demás. Hicieron un cambio, pero no se molestaron en cambiar el artículo, se olvidaron, se les pasó. Eso a mí me parece peor todavía que lo otro. Lo anterior era suprimir una verdad, pero esto ya, en el caso este, es self-respect. La hermana White distinguió escrupulosamente entre self-respect y self-esteem, autoestima y respeto propio. Pero no solamente en Obreros Evangélicos. Yo tengo el libro Mente, Carácter y Personalidad, la edición de 1999, y 8 años después, en la edición del 2007, vean ustedes que el mismo libro, Mente, Carácter y Personalidad, página 262, en la edición antigua, pone respeto propio. Pero es curioso que en las anteriores 3 ocasiones en las que la hermana White habla mal de la autoestima, se quiso evitar poner esa palabra autoestima, y aquí, que habla bien, se ha puesto autoestima cuando ella no dijo autoestima, sino respeto propio. Eso estaba bien en la edición de 1999, y he mirado y el resto de la edición es idéntica, pero en los lugares donde en aquella edición decía respeto propio, que es lo que la hermana White escribió, en las ediciones modernas y en el CD han puesto autoestima. Y eso nos ha de llevar inmediatamente a Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y esa foto que aparece ahí abajo con una nariz larga, esto no va dirigido a ninguna persona. Yo desconozco quién tradujo esos libros, también desconozco quién o quiénes cambiaron eso, y aún más desconocemos por descontado los motivos que les llevaron a ello. Es posible que sean los mejores motivos, pero una cosa es cierta, y es que cuando el Espíritu de Dios no nos está dando discernimiento, pensamos que estamos sirviendo a Dios y en realidad hemos cambiado de dirigente y estamos sirviendo al Dios cuyo rey es el rey de Babilonia. A su izquierda está una foto que yo he hecho del libro que yo tengo, y fíjense a la derecha lo que está en el CD y en los libros en el mismo libro que se vende a partir del 2007. Capítulo 28, título: a la izquierda, respeto propio; a la derecha, la autoestima. Primer titular, subtitular: a la izquierda, desarrollar el respeto propio. Es lo que escribió la hermana White. Se ha sustituido por desarrollar la autoestima. Más abajo a la izquierda, mantener el respeto propio. Se ha sustituido por mantener la autoestima. Ahí les aparece el cuadro que está en el CD. Lo hizo Apia, que no recuerdo las iniciales a qué corresponden.
Asociación Publicadora Interamericana podría ser, no estoy seguro, año 2007. Y hay una grandísima diferencia entre el respeto propio. La hermana White siempre habló bien, escribió bien del respeto propio y siempre habló mal, fatal, de la autoestima. Tanta diferencia como la que hay entre el que aparece a la izquierda y el que aparece a la derecha. Fíjense que en la autoestima lo que uno valora es las peculiaridades de cada uno, sus logros, su valor intrínseco. Y ahí no queda descartada la jactancia. Por el contrario, el respeto propio, por más parecido que nos pueda parecer, y recuerden que el camino de la verdad y el error pueden estar muy cerca, pero al final son absolutamente divergentes. El respeto propio, uno se respeta a sí mismo porque uno ha sido creado por Dios y ha sido redimido por Dios. Y automáticamente ese respeto propio va dirigido a todos los demás, porque eso no nos distingue de nadie. Dios ha creado a todos y ha redimido a todos en su Hijo Jesús. Y ahí el orgullo y la jactancia quedan descartados. La reacción natural del que ha conocido el amor de Cristo no es amarse a sí mismo, sino amar al Redentor, al que lo ha redimido, y amar a aquellos otros que también ha redimido el Redentor. Recuerden el caso de Job, hacia el final de su libro, él reconoce haber conocido de una forma mucho más estrecha a Dios, de hecho a Cristo, y la reacción no fue amarse a sí mismo. ¿Cuál fue la reacción? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y si vamos al camino a Cristo, leemos en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Y hablando de Pablo, cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror, y su autoestima se desvaneció. Palabras de vida del Gran Maestro dice: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. ¿Fue amarse a sí mismo lo que hizo Jesús? Si se hubiera amado a sí mismo, si hubiera predominado, si se hubiera guiado por la autoestima, no habría venido a este mundo. Se habría quedado en el cielo. Y nosotros estaríamos perdidos. En el centro de Babilonia, en el corazón de Babilonia, está el yo. Y ese principio, la paternidad de ese principio del yo, corresponde al rey de Babilonia. El primer ídolo que existió en la historia del universo, ¿saben cuál fue? Fue el propio Lucifer. Lucifer se amó a sí mismo, desarrolló autoestima. Ese es el principio de toda la idolatría. El primer ídolo no fue una imagen, fue él mismo. Se adoró a sí mismo. El yo.